que no te preocupes, poné a grabar. Sí, listo. Perfecto. Ya está. Perfecto. Bueno, nos quedaba comentar algunos cuentos de Argentina, no muchos. No creo que sea muy larga la clase. Eh, Solo para recordar un poquito de teoría que habíamos visto, el cuadro este que comparaba ciencia ficción y humor, desde la cuestión de lo irracional y lo racional, desde lo social, acá en el medio, y sobre la forma o cómo, cómo se identifica el género y el modo del humor. Y habíamos visto el capítulo de Wolf, digo, que hablaba de las sátiras, el mundo como sátira, donde había dos claves, que era la presencia de características estructurales que creen una polémica políticamente cargada, y el segundo, el uso de dispositivos humorísticos, bromas, gags, caricaturas, hipérbole, contraste absurdo que explora la divergencia entre el mundo construido y el real. Si van a ese capítulo van a encontrar más sobre el tema. Y las categorías que decía Capana para estudiar humor y ciencia ficción, que es el humor en la ciencia ficción, o sea, circunstancial, algún chiste que es presente en un cuento de ciencia ficción. Humor sobre la ciencia ficción, que sería una parodia, por lo general. Y el humor de ciencia ficción, o sea, textos con situaciones y efectos humorísticos genuinos que no pueden ser pensados fuera de las reglas del juego de género. Simplemente recordar eso. Ya habíamos visto un poco de Caras y Caretas, que parecía este catálogo del sport ultra intelectual con libros del año 3000, que mezclaba ciencia y pseudociencia. Y habíamos visto el cuento de Macedonio, del zapallo que se hizo Cosmos, bueno, donde hablaba un poco de, mezclaba elementos de la guerra mundial, algunas referencias, algunas cuestiones políticas de América, y un final de la metafísica cucurbitácea, que bueno, fue lo último que vimos. Bueno, el cuento de Oesterheld, esta locura que se mandó en 1955, en la revista Más Allá, la distopía de los corpiños, le podemos llamar a este cuento. Estos son los personajes. Jacobus Random, tiene una compañía, Gertrude, Caroline Conrad, Hitler Müller, que es el inventor y diseñador de corpiños, y Einstein Rogers, que es el líder de una empresa de corpiños. Y está mencionado el patriarca también, puede ser que este cuento tenga una intención feminista, bastante avanzada para el año. Eh, bueno, este es el creador del Eternauta también, eh, escribió cuentos de ciencia ficción, participó mucho en la revista Más Allá, que fue la primera importante de ciencia ficción en Argentina, y tenía muchas lecturas de ciencia ficción, o sea, se nota que los mundos que compone tienen elementos claros de la ciencia ficción de la época. Por ejemplo, ya empieza hablando de nubes luminosas de propaganda. Vamos a ver, por ejemplo, más adelante que Fontana Rosa no es tan estricto con las cuestiones de la ciencia ficción. Pero Oesterheld sí arma el mundo posible con elementos claros. Una pistola atómica, bueno, las nubes de propaganda. Y inicia este cuento hablando de una onda retro que aparece. Jacobus es el presidente de la compañía esta, de Corpiños. El opositor es, o la compañía contraria, digamos, es Einstein. Recuerden que Einstein se mencionaba en el cuento de Macedonio también, o sea que estaba bastante presente el nombre en la época. En Macedonio decía, ¿y dónde está Einstein? Ahora que nos ataca el zapallo ese. Y a Esther que le dije el nombre de Einstein para el jefe de una compañía. Eh, bueno, dice el personaje este Jacobus, en su empresa tenía en el escritorio una reproducción exacta del Partenón, el famoso templo de la Acrópolis de Atenas o de Roma. Quizá ni el decorador lo sabía, la culpa la tenía esa condenada moda que quería revivir en pleno siglo XXII la arquitectura clásica. Nos ubica ahí en tiempo y, y este retorno a las modas antiguas. Eh, Tenía una silla curul también, como los senadores romanos. Bueno, en Es este, un sí, neoclasicismo. neoclasicismo del siglo XXII. Bueno, en este Y cuento, sí, todo sí, vuelve, ¿no? todo siempre retro, siempre hay una movida.
Combina un poco la cuestión de la moda femenina, la época, estamos en la época de Marilyn Monroe, mira que la personaje modelo se llama Caroline, para mí es una obvia referencia, y estamos a 2 años del lanzamiento del Sputnik. Supongo que ya estaba en la cabeza de la gente que se iban a mandar cosas al espacio. Bueno, en este cuento combina esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo se llama el inventor, el diseñador de corpiños? Hitler Müller. Estaba, como le decía, la cuestión de Macedonio, la guerra, los nombres de la guerra muy presentes. Y bueno, en cuanto a esta cuestión retro, estaba el reinado del material plástico y Hitler Müller se había anticipado a las viejas modas. Bueno, enseguida Hitler le propone a Jacobus lanzar un satélite, el SA-1760, con el isótopo número 15 del carbono. Son reales los números 12, 13 y 14, pero el 15 no existe, digamos, está diseñado para después. El 11 también existe. 11, 12, 13 y El 14. 11, 12, 13 y 14, bárbaro. Sí, pasa que el 12 tiene casi 99% de todos los átomos de carbono que existen son isótopos 12, entonces los demás son, digamos, acá un elemento no verosímil, digamos, del cuento es que producir algo así sería mucho más que poner una maquinita en un satélite, ¿no? O sea, el 15 es imposible. El 15 no existe, claro, porque debe ser inestable, o sea, digamos, la cuestión tiene que ver, bueno, con la estabilidad del átomo. Y si yo busqué no encontré ninguna referencia, pero no sé si es físicamente posible o no. Claro, claro. Bueno, supuestamente lo que hace este isótopo del carbono es engordar a la gente, pero es selectivo con las partes del cuerpo. Para las mujeres es el pecho y para los varones la parte baja del abdomen. Bueno, entonces esta propuesta es engordar a todo el mundo. Había mencionado, la parte satírica del cuento pasa por el capitalismo, creo yo, la moda y la carrera tecnológica, como decía, esta cuestión de los satélites. Bueno, entonces lo que le propone Hitler es engordar a todo el mundo, y bueno, especialmente como producen corpiños, provocar el aumento del pecho de las mujeres, y monopolizar la industria, digamos. Empezar a hacer corpiños de medida gigante. Jacobus Randall no se durmió, dice, sus fábricas sirvieron de actividad noche y día, tuvo que triplicar los obreros robots, otra vez referencias de ciencia ficción en general. Pero eso no resultó, elementos de ciencia ficción. Sí lo fue conseguir depósitos donde acumular tanta mercadería en un planeta ya casi desprovisto de espacios aprovechables. Esto también típico de la distopía. Randall se las arregló alquilando los silos submarinos construidos por Australia para almacenar su producción de lana antes de que el lanón, el último plástico, escasez del mercado, el vulnerable producto. Bueno, entonces la propuesta es eso, de que sacar el satélite, engordar a todo el mundo, que Jacobus se llene de plata, y Hitler también. Pero Hitler se desentiende de esta jugada. Dice, ahí termina toda mi misión. Ahora déjeme en paz, que estoy muy ocupado con mi nuevo invento, unas hormigas mecánicas que le cortan a uno la barba mientras duerme. Hablando de esto que decía Wolf, de la broma sobre el mundo posible. Sí, Müller está en la tradición del inventor yanqui, ¿no? Digamos, es interesante porque toma, más allá de fuera de contexto cultural, toma esa tradición muy típica de la ciencia ficción inicial, ¿no? De la técnica, la cuestión Claro, el inventor, digamos, el modelo El ingeniero, el de científico, Edison, y además el tengan en Jacob. cuenta que aún hoy en día en Estados Unidos, si vos inventás algo que sirve, te lo podés, digamos, hacerlo producir, vender la patente y hacerlo producir y que sea una de esas cosas que venden por televisión, digamos, todo eso viene de ahí, es decir, el inventor es un carácter nacional en Estados Unidos, ¿no? Porque realmente ha habido muchísimas invenciones tecnológicas, entonces, y eso es como todo una cultura de aventura intelectual claro, la industria de las patentes.
Sí, pero también el sujeto inventor, ¿no? El tipo que no tiene quizás una formación académica, ni digamos en universitaria, ni Pero nada, tiene una idea. pero que sí, que termina Claro. inventando cosas Y sí, hasta hace que poco estaba después... el reality show de los inventores. Exacto, sí, Claro, no te digo, es sí, sí, ese es histórico. claro, es una cuestión cultural muy fuerte que Muy obviamente arraigado. estaba en la ciencia ficción y bueno, por eso digo que lo toma acá eh, con sentido porque en el 55 todavía se leía nada más que ciencia ficción yankee, ¿no? Claro. O bueno, eventualmente la rusa, que no sé si hubiese llegado ya, pero bueno, Bueno, la este cuento yankee. sale más allá, que básicamente copiaba todo lo que se publicaba en Outstanding Galaxy y todas esas revistas y las traducían y listo. Eh, bueno, eh, bueno, sobre esta cuestión del capitalismo, dice Jacobo se empieza a engordar, bueno, él también empieza a afectar el isótopo. eh, Se consideró, pero a pesar de eso se consideró el más feliz final de los capitanes de la industria. Los atiborrados hilos submarinos iban en rápido camino de agotamiento y ya se discutía en Wall Street si el fenomenal Jacobus abriría una cadena de bancos para administrar sus fabulosas ganancias, o se invertiría parte de ellas en la compra del sistema planetario de Próxima Centauri. Siguen las referencias. Eh, bueno, esta empresa contraria, la de Einstein, le vende el corpiño este que es gigante, y bueno, Jacobus tiene esta cuestión amorosa con esta modelo Caroline, que yo digo que es una referencia a Marilyn, eh, y le pide el contrato como modelo. Bueno, sobreviene el colapso, como suele pasar. El engordamiento selectivo había continuado y pronto surgieron las primeras dificultades. Las minas de Colombia y del Mont Blanc paralizaron sus trabajos, porque las galerías resultaron demasiado estrechas para los niños. El comercio interplanetario quedó súbitamente interrumpido. Los cosmarinos no pudieron entrar más por las escotillas de los cosmonaves, y la Tierra toda se encontró de pronto privada de toda importación. Bueno, la industria aérea, todo se paraliza. Por primera vez en 2 siglos se habló de formar cuerpos regionales de policía, que también están contextualizando, digamos, el mundo posible, un mundo utópico. Eh, pero el isótopo este se empieza a transformar en un veneno letal. El sistema del patriarcado, acá bastante claro esta cuestión. Se habla del planeta Churchill, siguen las referencias a la Segunda Guerra, el tercer planeta de Antares, que entra en tensión con la Tierra, ¿no? Dramas comerciales, hay posibilidad de una guerra con el planeta Churchill. ¿Quién hubiera podido imaginar que un terrestre fuera capaz de semejante sabotaje a su propio planeta? ¿Quién podría suponer que la fuente productora estaba allí en ese melancólico y oxidado anillo de satélites artificiales en desuso, que giraban y giraban en torno a la Tierra? Está la cuestión del ambientalismo, y fíjense que avanzada, ¿no? Que se hablaba hace muy poco de esta cuestión de limpiar el espacio, los restos de satélites en el espacio, que ya se está convirtiendo en un problema de basura más allá de la atmósfera, o en las últimas capas de la atmósfera. Sí, Él ya lo tenía. además tiene mucha actualidad Sí, con respecto a justamente estas corporaciones, o sea, digamos, todos los satélites que está tirando Elon Musk es lo y los monstruo, que, es impresionante. y lo que piensa tirar Amazon y que esto que el otro, no solo, bueno, que es un peligro para que se descoque Haya todo desastres. allá arriba y ahí sonamos, porque si se termina internet se cae todo. Pero Claro. bueno, el punto es que el poder que va a tener esa gente una vez que tenga los satélites ahí arriba es omnímodo. Ya lo tienen ahora, imagínate Tal cual. cuando tengan todo. Bueno, pero esto fue, como decía, de 2 años antes del Sputnik, o sea, no había ni siquiera satélites de No, sí. telecomunicaciones. No La había uno, extrapola, claro. No había claro, la ni uno. extrapola, Claro. no, realmente la extrapolación que hace y cómo plantea problemas que son actuales es Impresionante. muy bueno, muy interesante. Bueno, el recurso de la ironía utiliza finalmente, llegó el momento en el que el público comprador perdió poder adquisitivo y se
se generalizó la antiestética y anticivilizada costumbre de no usar nada. Por otra parte, aquellas... a ver, ¿no? Bueno, que seguía creciendo el cuerpo de la gente. Y ya le empiezan a pedir digamos, la marca, el diseño del corpiño que más usaba para el museo. Ya está también esta cuestión de la caducidad de los productos, que todo rápidamente se vuelve obsoleto. Sí, pero también hay una cosa que recién estaba empezando en aquella época, que era el transformar los objetos comunes y corrientes en arte y que pueden llegar a salir Claro, millones de dólares. En este momento, bueno, ya es el colmo, ¿no? Lo que se hace. Eh, pero, digamos, es interesante porque todavía no estaba instalado ese modelo de merchandise en el arte, que ahora se maneja, ahora es un negocio, ¿no? Y el tipo lo está planteando, ¿no? claro. Va Puede a ser un como, museo esto. como la Digamos. cuestión kitsch, decís, o más como, No, no, como de el mingitorio en el cómo el museo. arte, en parte efecto del Claro, migitorio de coso de, ay, no me sale el nombre. Eh, pero llama. también el hecho de que se ha vuelto un negocio y entonces por los dos lados, por una apertura ideológica de la idea de museo y por cuestiones económicas, mucha gente de la cultura masiva, suponete, qué sé yo, ¿cómo se llama? Versace, yo me acuerdo bueno, cuando estuve en Estados Unidos, en el Metropolitan de Nueva York, estaba una muestra de Versace. Y para llegar a la muestra de Versace tenía que pasar por la parte egipcia, o sea que era todo, era muy alucinante todo. Pero digamos que en el Metropolitan estuviera Versace, es esto, ¿entendés? Algo que antes no se consideraba arte. Eh, bueno, el satélite deja de funcionar, se normaliza la situación y Jacobus eh, a ver, puede vender el otro de los diseños de Hitler. eh, pero claro, ¿qué pasa? Todo ese peso que había ganado la gente lo pierde, pero los tejidos quedan en expansión. Entonces ahí es donde nace que le da nombre al cuento, que es el inocente Maquiavelo reforzado, es el corpiño para estos tejidos expandidos, digamos. Y la modelo que tanto ama Jacobus, que representaría esa belleza hegemónica, empieza a utilizar el inocente Maquiavelo reforzado. Sí, Este, porque ella era la que no necesitaba usar. la que no Es necesitaba, como un epíteto homérico, ¿viste? La que no, la que, no Caroline, la que no usaba, lo que no necesitaba usar corpiño. exacto. Así que bueno, le salen más cosas a Jacobus. Bueno, de este cuento hasta ahí llega el mundo posible, pero bueno, creo que quedó bastante claro que es un cuento muy de avanzada para la época y bueno, combina todas estas cuestiones de capitalismo y moda para la época. Como decía, esta cuestión del patriarca se menciona, nada más como que es un líder. Yo no sé cuándo empezó a hablarse del patriarcado, ¿sí? Pero No, por un lado, digamos, patriarca obviamente podría aludir a una cultura religiosa y que, bueno, una ah, teocracia o algo así, una suponete, teocracia. ¿no? Pero ya cuando habla de patriarcado, ahí ya es Sí, otra cosa. Ojo, que capaz que con patriarcado se está refiriendo al gobierno de este patriarca. Yo no sé si en el 55, y creo que no, la palabra patriarcado ya estaba en uso en el sentido feminista. Por eso, podría pensarse de esa manera, el patriarcado como el gobierno de este patriarca, ¿no? Pero tampoco se dice nada más. sí, sí, no hay nada en crítica sobre este cuento, así que más que algún comentario en Axon, que también es donde lo publicaron digitalmente más adelante, pero dice, digamos, de estas cosas. Que es muy avanzada, que maneja el humor y nada más. Así que bueno, no sé si querían comentar algo más del cuento. Perdón, ¿sigue accesible Axon? ¿O... Sí, sí, está en la página. ¿Sí? Ah, Sí, mira. sí, y este cuento está. Ahí, Fede, hay un comentario de Magalí sobre la basura espacial. A ver, la parte de la acumulación de cosas de basura espacial me recordó la película de Wall-E, claro, Mm, exactamente. Y no sé si alguno de ustedes dos, Gaby o Martín, me habían comentado lo de la limpieza de esa que se propuso hacer
de la atmósfera. Fue el año Limpieza de... pasado. La limpieza de toda la basura espacial, que había un proyecto o algo así. No, es que en algún... puede ser, sí, pero Creo que digamos que es algo que preocupa porque realmente ya he acumulado cualquier cantidad y bueno, puede pasar lo que pasó con Gravedad, en la película Gravedad, ¿no? Es claro. decir, que haya una colisión masiva y que sea un desastre. Así que en algún momento van a tener que limpiar allá arriba. O sea, primero tienen que limpiar acá abajo, después tienen que limpiar allá arriba. Es terrible. Vamos para atrás. Bueno, bueno, pasamos a 1983. Fontana Rosa. Fontana Rosa participó bastante en la revista El Péndulo, que es la segunda la revista de ciencia ficción argentina de mayor prestigio. Eh, Más que nada con humor gráfico, con Boogie aceitoso algunas, y algunos cuadros de Inodoro Pereira. Y bueno, tiene varios cuentos donde hace algunas parodias o tiene elementos de ciencia ficción. Como decía, es un poco más despreocupado por ahí por los elementos de ciencia ficción. Por ejemplo, en un cuento dice la luna de Saturno en la galaxia de Andrómeda. Como que no le importa mucho ser preciso con cuestiones científicas. Eh, Quizás a propósito, o no sé, la verdad que no sabría decir. Bueno, este cuento, sí, Yo creo que sí, ¿no? Sí, es muy, Digamos, muy a ver, evidente. que si no sabía, Claro. digamos, que dónde está Saturno, es como muy raro. bueno, ese sí, es cierto. Qué lástima que tomarán, ¿sí? Bueno, bueno, este es un partido de River contra San Lorenzo, donde hay básicamente un jugador que agarra todo. Los relatores Rodríguez Arias y Ortiz Acosta. Eh, y bueno, van relatando estos carros de Catamaranzo. Apuntó, Mido, le metió un derechazo tremendo y la mandó apenas usando la torre de iluminación. Bueno, hay varios de ese estilo de comentarios. Eh, a la vez que se van Es diciendo. impresionante cómo Sí, escuchás el sonido, ¿entendés? O sea, cuando estás sí, relatando, escuchás a un relator sí. cuando va cambiando los registros, porque van hablando entre ellos y todo, y es, yo calculo, pues bueno, es un registro argentino, pero es impresionante eso, ¿no? Que uno lo escucha. Tal cual. Claro, por ejemplo, acá dice. Como venía y estremeció el autotrol de un pelotazo. El autotrol, que es la máquina que va diciendo si hay un gol, qué momento del partido es y todo eso. Eh, bueno, y anuncios que son normales, digamos, no pone nada raro. Ven motor de coche, ropa para niños, bueno, nada fuera de lugar. Se va entremezclando este partido con una comunicación con Petrogrado y Tónopa, eh, donde hay argentinos, y bueno, es este contrapunto Unión Soviética-Estados Unidos. Eh, Dice el relator, por ejemplo, aquí viene la comunicación con Petrogrado, pronto tendremos contacto con la ciudad soviética de Petrogrado, y bueno, se va refiriendo al fútbol como la pasión dominguera, eh, que aleja de los problemas cotidianos, como por ejemplo la Guerra Fría. Eh, y más. Me encanta cuando usa estas palabras. La familia argentina plena goza de esta fiesta rituamadaria, que quiere decir semanal, nada más. Sí, el registro Solo para hincharlo. es bien futbolero el registro. Es ¿cómo se dice? De estos tipos de relator de fútbol, es perfecto. Eh, bueno, entonces se comunica, siempre lo va interrumpiendo al muchacho este que está en Petrogrado. No lo deja hablar, no lo deja hablar, el otro le dice que tiene algo grave para contar. Bueno, lo van interrumpiendo y bueno, en un momento sí cuentan que Ochoa se fue a la tundra de Siberia en 2 caballos, con 2 caballitos, gato y mancha, frescos aún en la memoria y el orgullo de todos nosotros.
Claro que eso fue verdad. O sea, no sé si estuvieron en Rusia, pero sí No, hicieron fue toda toda América, América. Toda sí, América. Claro. Bueno, que cruzan Salieron el de acá y estrecho de Bering, llegaron. claro. claro. Claro, sí, sí. Y el que tras cruzar el Pero estrecho de digamos, Bering, que los chicos sepan que este Ochoa con gato y mancha es real. bueno, él lo hace cruzar el estrecho de Bering y llega a la tundra soviética. Bueno, y después está el de Tónopa. Eh, bueno, antes, claro, dice la época de los vuelos interespaciales, las comunicaciones maravillosas, y el gaucho nuestro se lanza a la aventura de unir San Antonio de Areco con esta línea. Bueno, tenemos comunicación con Tónopa, dice, en Nevada, Santiago Collar, un ingeniero. eh, este no sé si es real, si sale alguien conocido. No, la verdad que no sé. Bueno, y van tratando de comunicar, los comunican entre ellos, creo, ¿no? Sí, comunican Sí, hace una red es un disparate, está en buenísimo. todo Los va esto sigue dejando el hablar. partido, ¿eh? Claro, mientras está el partido los deja hablando a los otros, pero va Le mezclando voy a cualquiera con comunicar, cualquiera. sí. En un momento le Es pasan al, genial. al masajista de San Lorenzo, Tal que no cual, tiene sí, nada que sí, no, ver. no, no, está muy, muy bueno eso. Muy bueno el despelote Eh, de comunicaciones que hace el tipo, es genial. Está armando un despelote y bueno, está bueno, el claro, el representante de lo argentino en el mundo, ¿no? También. Los dos, el de Rusia y el de Estados Unidos. Lo siguen haciendo cada tanto, si alguien escucha radio AM, te sale algún salame diciendo, viste, vamos a hablar con un tipo que está en Barcelona, que vendiendo empanadas argentinas, dejó su super empresa, viste, Argentina por el ese mundo, tipo. argentinos en el mundo. Claro, siempre hay un argentino en cualquier Sí, sí. desastre, todo ese tipo. Claro, lo que pasa es que en aquella época En esto la de las guerra de Ucrania, comunicaciones. Claro. que está Sí, sí, que zafó pero por el tatuaje de Diego. sí, pero en aquella época un llamado telefónico Argentina-Petrogrado era un milagro. Claro. ¿Me entienden? O sea, antes de los 90 que recién llegan las telefónicas españolas y francesas acá a la Argentina, la comunicación era mínima. Muchísima gente no teníamos teléfono. Yo tuve teléfono recién en los 90. A ver si en los 90. Entonces, digamos, acá está esa cuestión que se pierde un poco ahora de, uy, estamos conectados con Petrogrado. Es decir, en aquella época era toda una cosa re loca. Eh, Yo haciendo historia de viejo, ¿viste? Pero bueno, no, no, no. recupero, recupero el contexto original. A mí me Claro. suenan todas esas Tal cosas, cual, ¿no? tal cual. Bueno, en un momento ya lo dejan hablar finalmente y empiezan a hablar de estos ataques nucleares, ¿no? Dice, la gente está, este es el de Rusia, el de la Unión Soviética. La gente acá está muy asustada. Ha habido varias explosiones atómicas, han caído misiles sobre muchas ciudades rusas, se habla de un ataque nuclear norteamericano. Y se dice que el aire está contaminado. Y el de Estados Unidos lo mismo, está sucediendo algo terrible, ha habido un ataque nuclear soviético. Muchas de las grandes ciudades están destruidas, el presidente de los Estados Unidos, junto a algunos otros hombres del gobierno, se ha refugiado acá junto a nosotros bajo tierra. Me piden que dados los otros medios de comunicación parecen inutilizados, que aprovechando la presencia de un urbano en Rusia, no se podría hablar con Moscú y resolver esto, que parece haber sido un gran error. Ya quieren comunicar a los presidentes en medio del partido. Eh, bueno, y al final, se viene el corner. Acá está, Es la posibilidad de interesante que contactar. el córner supedita la cuestión mundial. Como, Claro, sí, que esa es la idea, ¿no? Como que claro. el fútbol es más importante. Sí, la frase Eh, inicial de que, digamos, el fútbol hacía que la gente se olvidara de las cosas lo más cotidiano. cotidianas, está apuntando a esto, digamos, se Claro, absorbe tanto que ni siquiera le dan bola que al se te fin del viene la mundo. guerra. Eh, no sabemos si habrá tiempo porque acá sigue el partido a ritmo vertiginoso, dice. O sea, tiempo de comunicar a los presidentes. Y la central rivalidad de este clásico de todos los tiempos es un tema excluyente de cualquier otro. Máximo cuando se trata de hechos tan desagradables como que se contar. O sea, más todavía, mientras peor sea el problema, más hay que pegar al fútbol. Va a venir el córner. Eh, Sube también Julio Jorge Telesco, ingreso en el campo de la última oportunidad quizás para San Lorenzo. Bueno, y ahí el final, el cielo se ha puesto de un extraño color verde. Es raro estos señores, el cielo de un color verde, un verde que nos hace acordar que tenemos un llamado de cancha de clarísimo.
el desvío de la atención. Bueno, y encontré un comentario en página 12 que dice: publicado en ese momento y con el fresco recuerdo del Mundial 78 y del vergonzoso papel cumplido por los voceros deportivos de la versión oficial de la campaña anti-argentina, cuñada por la dictadura, el texto de Fontana Rosa adquiría una significación política, hoy acaso diluida, que se sumaba al soberbio humor negro del negro. Y esto era supuestamente Sí, las pancartas de la dictadura. sí, sí. Eran stickers que se ponían en los autos y tenías que ponerlo. Y Eso fue en la campaña época de... anti-argentina era como le llamaban, la dictadura los reclamos. digamos, la época de... ay, ¿cómo es este que el presidente yanqui que producía maní? Ay, uy, no me va a salir. Bueno, un tipo que realmente en aquella época armó digamos, mandó gente para ver qué pasaba acá. Y entonces de ahí salió la campaña, decían que era una campaña difamatoria, y entonces esto de que los argentinos somos derechos y humanos. Pero fue porque hubo intervención internacional y sobre todo Estados Unidos, porque tocó justo un gobierno demócrata Jimmy Carter, un gobierno que si hubiese estado un Reagan, obviamente hubiese estado apoyando como otros a la dictadura, pero Kosovo realmente fue bastante más eh, abierto en su ideología, no sé, un tipo que interesante, presidente. Y bueno, fue por todo eso este contexto. Bueno, así como decías, la parte satírica o de sátira política pasa por la gráfica y también eh, por la cuestión de la dictadura argentina. Este cuento está más o menos en la misma línea también de el desvío de la atención hacia otro lado, pero no con el fútbol, sino con otra cuestión. En este caso hay un mundo posible o unas criaturas posibles un poco más elaboradas. La exterior y del planeta Procyon, desde 1993. Bueno, son estos extraterrestres que deciden ir a la Tierra. Estos extraterrestres son dermolinfomas. Dermolinfomas del planeta Procyon. Bueno, va diciendo estas cosas que ahora las voy a juntar en una sola diapositiva, que es, bueno, la tristeza era un líquido, por ejemplo. Va a haber otras cosas de ese tipo. O sea, en el planeta Procyon la tristeza era un líquido. Bueno, ya se desvían hacia la Tierra, no es que van. Algo raro ocurrió en ese planeta, combatieron entre ellos mismos, se elevó una enorme nube de polvo, similar al final de Catamarancia, pero cubrió todo y ya fue imposible observarlo desde afuera. A lo mejor la Tierra de este cuento es el del futuro del cuento anterior. Y sí, sí, sí. porque es el fallout, ¿no? Y esa Sí, nube que sí. se produciría, que taparía todo, y invierno nuclear y eso, sí, tal cual. La verdad que sí, la continuación. Hay versiones que sostienen que pueden haber quedado terráqueos, vivos en refugios subterráneos, blindados, preparados para soportar una guerra nuclear. No sería eso maravilloso. Pero dice, no olvides que el compendio de conocimientos decía que también solía detectar situaciones nucleares subterráneas. Algunas tribus estaban muy preparadas para subsistir, habían esperado la guerra por siglos. Estaban muy preparados en los refugios. La cuestión presente, ¿no?, de la inminente guerra nuclear. Bueno, acá nos empiezan a dar algunos detalles de la forma del cuerpo, los dermolinfomas, para las extremidades superiores, dice. Fletcher aprobó con la bamboleante cabeza, experimentando con sabido hormigueo en su zona motriz, la memoria de una función fisiológica en los naturales de explosión, que se incentivaba con la inmovilidad. Dice, bueno, tanto la valentía como la cobardía eran condiciones desconocidas, la audacia era una fruta, esto que les decía de la tristeza es un líquido, ese tipo de bromas con el mundo posible. La duda antecedía a la constipación bronquial, esa está buena.
y bueno, y que tienen extremidades prensiles. Acá un poco más resumido, varios pares de extremidades superiores, algunas prensiles, memoria como función fisiológica, identidad por la inmovilidad, la duda antecede la constipación bronquial, valentía y cobardía son condiciones desconocidas, la audacia es una fruta agridulce, y la tristeza un libro. Acá en los últimos pareciera como que está trabajando con el significante, ¿no? Decir, bueno, valentía, bueno, no se conoce la palabra audacia, pero no, audacia es el significante que se usa para una fruta, no para, ¿me entendés? O sea, sin hacerlo Claro, explícito, digamos, está jugando con eso. Es decir, la tristeza es un líquido. Bueno, con la palabra tristeza se nombra otra cosa. Eso, digamos, está tirado ahí, pero está bueno. está bueno cómo juega. Bueno, pero la más inconveniente puede ser esta, la duda antecede la constipación bronquial. Y es Esa es muy buena. psicosomático. Claro, Es psic- anda por ahí, ¿no? Memoria incentivada por la inmovilidad, esto podría ser comprensible dentro de todo, ¿no? Eh, la menos rara por ahí. Sí, se Digo, podría pensar alguna función evolutiva de supervivencia para que la quietud produzca la memoria, digamos. No sé, claro, estaría bueno pensar que cómo sería, pero suena bien. bueno, llegan al refugio subterráneo. Encuentran una veintena de seres humanos, se encontraban diseminados en pequeñas mesas redondas distribuidas en torno a una tarima de madera. Los humanos eran al menos de dos sexos diferentes, bebían extraños tragos, hablaban poco entre ellos y no parecían demasiado. Sobre la tarima un terráqueo con la cabeza cubierta por un cabello oscuro y engrasado, de pie, frente a un adminículo de metal que ampliaba el sonido de su voz, los observó de noche. Bueno, esta cuestión de la cantina, la peña, la milonga, recuerda un poco a Las puertas del cielo de Cortázar también. Más esta cuestión del el pelo engrasado. Sigue llegando gente a nuestra peña tanguera, el sótano del 2x4, se llama Refugio. Y bueno, el cantante está ahí. Eh, bueno, y lo que va conduciendo al final, que no entienden, digamos, los dermolinfomas. Bueno, también que lo que se señala sobre una tierra devastada, donde están todos bajo tierra, eh, da la impresión, no tuvo explosiones nucleares o algo así. Y bueno, ellos son los dermolinfomas, justamente, como cáncer de piel, algo por el estilo. Eh, y se preguntan, bueno, ¿cómo pudieron sobrellevar esta tragedia? Y, y la gente como el público futbolero que solo se centra en eso, estos tangueros que dicen, lo de Medellín fue tremendo, ¿no? Nada que decir sobre las explosiones nucleares. Pareciera como un viaje en el tiempo que terminan en Buenos Aires de aquella época, ¿no? Pues, a ver, no me acuerdo cuándo fue la muerte de Gardel, pero estamos hablando de 40, los 30 creo. Entonces, viste, también, sin que diga nada del cuento, se podría pensar así, porque terminan en algo que está en otro momento. Claro, No es de la época del cuento. lo de Medellín fue tremendo. Existen las peñas, pero no esa cosa tan acendrada. Que bueno, además yo veo un paralelo entre los dos cuentos, ¿no? Como que Y trabaja con el absurdo a partir de una pasión argentina, ¿no? claro, sí, 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 por Justamente eso el lo tango. puse junto porque Claro, sí, sí, el es esquema es el mismo. esa misma idea. Está bueno por ahí ver cuándo murió Gardel, porque por ahí está pensando, 35. ¿Cuánto? 35, lo googleé, Claro, no piensen sí, que sí, Ah, sí, parece que sí. eras un No, no, erudito era un del... erudito de... claro, del Ahora te hablo tango. de Celedonio Flores, vas a ver. Tal cual, tal cual. Eh, No, ¿ves? Por eso terminan en otro momento, en otro tiempo. ¿Entendés? Eso es interesante, porque no es un lugar. claro, pero estaba pensando por ahí si toman por ahí, bueno, igual estoy especulando, ¿no? Pero es como si fuera el fin de la Segunda Guerra Mundial, una cuestión atómica, y ahí estamos cerca, ¿no? 45 a 35, como que quedó No, sí, suspendido en sí, ese momento. pero digamos, en el verosímil de las consecuencias, esto no funciona para nada. Encontrar una peña en una Claro, no, caverna, no, no. ¿me entendés? O sea, ahí se va al diablo, pero a propósito. Sí, 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 Digamos, sí. justamente el punto es que si querés explicarlo, qué pasa,
más allá de que lo que interesa es el contronazo cultural, digamos, si querés explicarlo tenés que plantear algo así, como un viaje en el tiempo, no como sobrevivientes Claro. que solo escuchan tango y Claro, fuman. que han quedado el Claro, a ver, refugio es hecho solo para el absurdo. tango. Claro, quedaron ahí aislados y Claro, siguieron, ¿viste? todo lo que muestran es esa escena. Es buenísimo. Y bueno, es importante también el contrapunto de la tristeza de un líquido y eso, para reforzar ese encuentro cultural, digamos. Lo extraterrestre y lo tanguero. Claro. Bueno, después tenemos Testimonios 2. Yo vi esa cosa. ¿Este estaba en 1983. la lista? Este no lo encontré Ah, para pasarlo, para no subirlo. lo mandaste. Claro. Claro. Está No bien. no lo pude mandar porque no lo encontré. Está El digital. Lo tengo en el libro, que es El mundo vivido equivocado, creo. Este es el otro. Testimonios 2. El mundo vivido equivocado, sí. Ahí está este cuento. Claro, el otro que subí es el derecho curioso, que no lo puse en el PowerPoint también porque al final no tenía tanto para evaluar el mundo posible, pero bueno, ahora lo podemos comentar. Eh, bueno, esto sí sería una parodia de esta cuestión de los encuentros cercanos. Eh, la época de la ufología, o del comienzo de la ufología. Y arranca con este párrafo de que va a ser el entrevistador, digamos, de una nena que se ha encontrado con esa cosa. Entonces dice, bueno, que es de la oficina de objetos no identificados, eh, y va a la provincia de San Juan a chequear este encuentro cercano del tercer tipo. Y bueno, el cuento básicamente juega con la interpretación, digamos, de todo lo que dice la nena, como el entrevistador lleva agua para su molino, ¿no? Todo lo toma como que son referencias extraterrestres. Entonces dice, no registra la nena en los contadores rastro de radiación alguna y solo presenta cerca de su codo derecho un extraño sarpullido rojizo que según su madre era un resabio de sarampión. Y entre paréntesis va aclarando. En los miles de testimonios recogidos, este es el primero en que se registra en contacto dentro de un recinto cerrado. Este dato es reiterativo en casi todos los testimonios, objetos que se mueven y cazan bajo una fuerza invisible y extraña, bueno, porque le dice que se movió una puerta, que había ruidos en la casa, y bueno, energía emanada del objeto sin duda. Bueno, acá partes de la entrevista. ¿Hacía ruido? Le pregunta, no, hace un ruido como quien anda en chancletas, y pone calzado doméstico de la región, pero muy despacio. Le dice, sí, esa luz se fue convirtiendo en una persona alta y delgada, seguía despidiendo luz para todos lados, era medio transparente. Dato novedoso. En los pocos casos de encuentros cercanos no se registran relatos de total transparencia en estos casos. Tenía barba y un bastón en la mano, lo usaba para apoyarse. Referencia coincidente con otras que hablan de propaladores de rayos gamma. Esa es muy buena. Tenía una cosa luminosa que le cubría la cabeza, clara referencia a una escafandra. Yo me quedé quieta, no me podía mover. Dice, otro dato consciente, inmovilidad total del testigo inmerso en un cono de energía paralizante. Todo así hiperbólico, siempre. Tenía atrás como un par de alas, notoria referencia a propulsores individuales. Yo escuchaba su voz, pero él no abría la boca. Coincidencia absoluta con otros testimonios, lenguaje transmitido por ondas magnéticas. Bueno, acá es la cuestión que le decía, podría haber dicho telepatía, por ejemplo, pero suelta ondas magnéticas. Digamos, eso que le decía que está despreocupado por ser riguroso con la parte No, científica. bueno, pero se podría pensar la telepatía, o sea, no se sabe si es que A existe, ver, pero bueno, digamos, se ha estudiado mucho y parece que algo hay. Pero hasta, digamos, se ha llegado al punto de que en la Rusia soviética había una oficina de estudios de este tipo de cosas
y los yanquis también tenían, para espiarse y que esto que lo otro. Bueno, el punto es que podría pensarse la telepatía desde el punto de vista físico como una manera de transmitir ondas magnéticas directamente de cerebro a cerebro, digamos, ¿no? No, o sea, no me parece inverosímil, No es inverosímil. porque realmente telepatía es una frase que, una Sí, palabra pero me nomás, ¿no? parece más por ahí más de la ciencia ficción, supongo. ¿Qué Como cosa? un tópico más claro, telepatía, digo. Ah, sí, 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 sí. Podría haber Como que utilizado da lo la mismo sensación que antes. la tendría que haber utilizado ahí, Sí, pero bueno, sí, está sí, lo bien. mismo telequinesia con eso que se movían las cosas, tendría que haber hablado de telequinesia, Claro, pero y sí, no habla, quizás pero claro, pero ahí se basa por en el las cosas lenguaje que que se... quiere usar para el público en general, porque, digamos, esto lo leía gente que no estaba en la ciencia ficción, entonces capaz que se ponía telepatía y telequinesis, no entendían. Claro. Estamos, ¿en Bueno, qué año es esta? esto es del 83. Y sí, para el que no Bueno, eso es estuviera algo en la que ciencia ficción, es ¿eh? una duda que tengo que no sé Sí, sí, si lo sí. hace a propósito, o si le pifia, no sé. En estos casos me pasa eso que no sé. Pero bueno, no es tan importante. Bueno, y ahí la revelación. ¿Qué le dijo Ana? Eh, esta cosa, soy San Francisco de Asís, tendrás un quiz y le pondrás Gabriel. Frase totalmente críptica, consideración y estudio de ese comando. Y aclara el quiz tipo de cobayo con esquillo de Indias, tangencial referencia a áreas de experimentación. Son animalitos muy empleados para las pruebas de laboratorio. Eh, bueno, y lo último que le dice, lo único que me quedó fue un ardor fuerte en esta mejilla, lógica consecuencia de las radiaciones, dice el entrevistador. Mi papá me pegó un bife cuando le conté lo del quiz. Me dijo que no, ni loco iba a permitirme uno de esos bichos en la casa. Pero mi mamá y la abuela casi lo matan porque dicen que si lo dijo San Francisco así, debe ser. Pero nada, es un cuento No, chistoso. está bueno porque es un evento sobrenatural que podría ser leído obviamente como un milagro, pero este tipo lo lee desde la ciencia ficción y lo lee desde la Claro, ciencia ficción, es decir, va poniendo tópicos, ¿viste? Ah, esto debe ser esto. Y está muy buena esa sobreinterpretación. claro. Es cierto, puede ser un ufólogo o puede ser un fanático de las lecturas, Bueno, ¿no? De ciencia bueno, ficción. más o menos lo mismo, porque los ufólogos, ¿viste? Muchos han sido amateur. Eh, Claro. después, no sé si después ha habido gente más formada, pero acá en la Argentina eran todos amateur. Tenías ¿cómo era el actor que... Era Fabio Serpa, uno Fabio famoso. Serpa. Fabio Serpa era un actor que un día tuvo, no sé, una experiencia con UFO y se dedicó a eso. Sí. Y a hacer conferencias y todo. Y Y bueno, había un loco que era José del Ser, algo así, que iba a sí, lugares que estaba, y hacía este tipo de interpretaciones con las luces y tal cual, tal cual. con Sí, sí. fantasmas y ovnis. Entonces cualquier Sí, 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 luciérnaga que estaba aparecía era un ovni. tal cual. Estaba de moda en aquella época. Los Este, 80, los caramba. 80, Los 80. horribles 80. Qué década, por Dios. Bueno, en este caso el contrasentido, ¿no? Que indicaban los teóricos, la incongruencia, digamos, que se da por ese lado, un relato y la interpretación. Ahí La termina el interpretación, cuento. acá termina así. Sí. No sé si querían comentar algo más, y nos vemos el último. De Fontana Rosa. No, a mí me gustó mucho por el manejo del discurso, el absurdo de mezclar esas cosas y que, bueno, la verdad que no me parece muy inverosímil, está bastante, para lo que necesita está bastante bien Sí, armado. sí, sí. Y bueno, digamos, lo que más me impactó fue el humor. Justamente después, cuando terminemos, me gustaría tomar ese tema, decir, bueno, el humor es algo muy situado, ¿no? Culturalmente, históricamente, si uno lee ahora a Molière, no sé si se puede llegar a reír de algo porque le falta todo el contexto. Entonces, me ¿En el gustaría charlar Mol? con los chicos No me a río, yo me ver río con qué... Molière, ¿eh? Bueno, pero eso implica que sea un El chiste enfermo más o menos imaginario, universal. Pero si claro. ya tenés, como acá, una cosa de tango, una cosa de fútbol, una cosa, digamos, una cultura más puntual, eh, que no sea tan conocida, ya ahí es diferente, ¿no? Pero
Pero bueno, además el chiste depende mucho del idioma, ¿no? Así que acá justamente funciona por esto. Sí, bueno, Eh, y, tendrás un y- quiz y le pondrás garufa Mm. en otro idioma claro, difícil. Es difícil. claro. Así que me gustaría ver después que me digan los chicos y que digamos nosotros qué texto y qué cosas realmente les pareció humorística y que no, porque a mí algunas cosas no me pasó nada, ¿me entendés? Porque es Claro, algo muy también personal, entonces totalmente. eso, el humor puede envejecer o puede quedar fuera de contexto y no entenderse, ¿no? A Totalmente. mí hay uno que me causó gracia, igual no es de Fontana Rosa, creo que es de La Iseca, ahí me estoy fijando en el celu, Sí, que es el jardín de las máquinas parlantes, ese lo sí, amé, ahora lo vamos a ver está después genial. después del último Fontana Rosa. Sí, a cada Y uno seguramente le causó gracia muy distinto. sí, me reí cuando lo leía, así que estaba muy bueno. Y de Fontana Rosa el que me gustó fue Un hecho curioso, ese fue como, no sé, estaba bueno. Sí, no lo puse en el Power porque no había tanto mundo posible, pero lo comento brevemente que es un grupo de hinchas que va a haber Unión Central, si recuerdo bien, y cuando vuelvan por la carretera, bueno, paran en una parrilla. Y se les acerca un tipo que es el que dice que es de la luna de Júpiter, o de Saturno, y bueno, se sienta a comer, le comparte unos chinchulines y, y le pide plata para una causa. O sea, el extraterrestre les pide plata para una causa que están combatiendo a uno de sus enemigos eh, de este otro planeta, o de una guerra intergaláctica, no sé. Eh, y bueno, básicamente quedan los hinchas en medio de una trifulca, que es que llegan los enemigos de estos antes de que el primero les pueda manguear plata y bueno, los fríen con una pistola de rayos y quedan ahí. Y bueno, termina el cuento con los hinchas diciendo lo que hacen esto para pedir plata. Sí, acá Este, también tiene el mismo esquema que el primero, ¿no? De que se naturaliza el encuentro cercano del tercer tipo. Es decir, exacto. nadie se sorprende, aparecen No se extraterrestres sorprenden y para nada, le comparten chinchulines. sí, 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 sí. Sí, Es es todo así. digamos, es un homenaje a la amistad argentina. Totalmente. Y los enemigos, lo que los hacen polvo, les hacen una reverencia cuando se van. Disculpen, ¿viste? Y siguen y se van. Una vez. Bueno, así termina, así Sí, como sí. muy casual todo. Eh, bueno, el último cuento de Fontana Rosa, que es el récord de Lauben Bogelio, 1987. Ah, me voy a decir que los testimonios, ¿viste? Ese es el número 2, el que pasó. Después tenés a otro. En este, primero no experimenté ninguna sensación, y después el 3 que es yo fui amante del sexo. Nada, si se encuentran, no los encontré digitales, por eso no los pasé, pero bueno, están graciosos. Eh, bueno, este cuento va totalmente por otro lado, no hay extraterrestres, eh, una distopía nuclear, nada de eso. El lugar es la meseta de Colpechaca, en Bolivia. Dicen donde un cóndor puede distinguir sus presas a 1700 metros y diferenciar un cuy de un Land Rover. El objetivo es un corredor, de la Bogelio, corredor belga que quiere romper el récord de los 9 segundos. Sale el profesor Brujes, 15 asistentes, que son los que lo trabajan, digamos, para que rompa ese récord, y los Collas, que son los informáticos del campamento donde están ubicados. En este caso, la sátira pasa por la competitividad, podríamos decir, la modificación corporal, la cirugía estética. Dice el profesor, esto no solo es una prueba deportiva, eh, señor, murmuró cuando pudo controlarse, esto es un experimento de resistencia física que pone al hombre en los umbrales de nuevas conquistas maravillosas. Los resultados que pueden devenir de esta prueba pueden adelantar el estudio de las formidables posibilidades del hombre en su evolución corporal y mental, en 1 o 2 siglos, constituyendo un hito comparable al descubrimiento de la disgregación de la materia y casi instantáneo del reloj Cuckoo. Bueno, podríamos agregar esto, la evolución del ser humano. Por ahí es el tema del cuento.
Y el corredor habla de adaptaciones lógicas. Algunas verosímiles y otras no. Entonces, la primera, dice, Bogelio había estado siendo sometido a una completa transfusión de sangre, que le reoxigenó los glóbulos rojos, le brindó a los blancos una ferocidad de hienas, y lo devolvió a la pista con la iracundia de un insecto. Y bueno, dice el narrador es un periodista que va a documentar la ruptura del récord. Dice que lo ve colgado a Bogelio de un tendedero, como secándose al sol. Segundo, dice, el cráneo de Bogelio estaba completamente rasurado y la piel allí ofrecía la textura de la porcelana. Ese detalle no hubiese conmovido a nadie de no mediar la visión de su nariz afilada y sus orejas inexistentes. La nariz era bastante más larga que cualquier nariz prolongada, y la piel sobre el tabique nasal estirada y tensa por más de una operación de cirugía estética. Terminaba en una punta aguda como la original nariz de Pinocho. Las orejas brillaban por su ausencia y solo se advertían los orificios auditivos, pulidos y exentos de rebarba. La barbilla huidiza, casi inapreciable, no parecía tener modificación artificial alguna. Las cejas no existían, depiladas por completo. No podía detectarse huella capilar en esa suerte de globo blanquecino. Y le explica al corredor, ocurre que el profesor se ha inspirado en el diseño del Concorde. Usted verá que se ha procurado evitar toda saliente o protuberancia que pueda ofrecer resistencia al aire. Las orejas, por ejemplo, me quitaban casi una décima de segundo. No sé si amerita una explicación de lo que era el Concorde para los chicos. ¿Ustedes saben lo que es el Concorde, chicos? La vio más rápido, no sé si de la historia, De aquella época, por lo de su menos. época, ¿no? No, no, pero me refiero Tenía si a los una chicos, aerodinámica particular, claro. Claro, porque fue el primer avión supersónico, es decir, un avión de pasajeros, pero que rompía la barrera del sonido, o sea, rapidísimo. Pero, digamos, no fue muy útil. Uno, porque requería distancias muy largas para poder llegar a la velocidad de luz, a la velocidad de luz, a la velocidad de... Era muy larga. a la mierda. Sí, sí, a la mierda, a la velocidad del sonido y bueno, se volvió medio complicado el uso, pero fue una cosa muy, no solo por la estética, justamente la aerodinámica, sino porque fue una ruptura, fue la primera vez que un avión comercial llegaba a eso, no en francés. Bueno, así que le hacen estas operaciones basadas en el diseño del Concorde. En la tercera. Vi entonces dos enormes cicatrices, dice el periodista, que nacían desde los empeines de ambos pies, trepados hasta las rodillas. Las señalé sin hablar como un niño curioso. Le explica el corredor, me reemplazaron los huesos de las piernas por huesos sin médula, huecos. El profesor lo descubrió estudiando los cuadros de las bicicletas de carrera. El hueso hueco es mucho más liviano y no pierde resistencia si se le suministra calcio en buena cantidad. Además, en la misma operación, el doctor Landeren modificó en un punto el ángulo de apoyo de la pizarra. Bueno, en la cuarta, introdujo otra variante luego de que yo marqué 9 minutos 8 en Sarajevo, me hizo sacar las dos posiciones inferiores, las denominadas palas, señalando su flanco donde podía apreciarse un periodo de hilo de carne estructural. No servían para nada y era peso suplementario. Bueno, en la 5, el doctor tiene que inyectar unas hormonas. Por un par de días no nos veremos. Supongo que podemos vernos el día previo a la prueba. A veces las hormonas no me caen muy bien. Las hormonas suelen sentarle mal, dice. Se pone bastante esquivo y de mal delante. Pero luego se le pasa. Puede influir el hecho de que no hayamos conseguido hormonal, perdón. No había mujeres en el campamento y el periodista de una mujer. Le sorprende, es Bogelio, que cambió por las hormonas de Guepardo Benítez. Dice, el atleta ofreció una imagen física y social muy diferente a la que había mostrado en el primer la sexta, sobre las 11 de la mañana, bueno, ya el día de la prueba, sobre las 11 de la mañana llegó Bogelio y la visión de su nuevo diseño me paralizó la sangre. Le habían sido amputados ambos brazos. Apenas llegado, comenzó a corretear, calentando los músculos. Parece una bala, ¿no es así? El profesor a mi lado me sobresaltó. Bueno, larga la prueba, así termina el cuento. Se sonó el disparo y el muchacho pareció catapultado hacia adelante por un vector facial. Vi como un manchón esfumado por la velocidad, un frenético pistonear de las piernas. Luego algo que pareció desprenderse, un estallido y finalmente Bogelio, convertido en una bola de fuego, se pulverizó en plasma. Ahora vemos ese resumen, pero está
la versión en historieta. Acá pueden ver el diseño del Concorde. Bueno, todo donde va mostrando los huesos huecos. La parte de las hormonas. La amputación de brazos y el final. Bueno, este es el resumen de todas las adaptaciones lógicas. Sí, es una parodia a los deportes, ¿no? Porque ha habido deportes que han hecho cosas más o menos extremas para Sí, en sí, una sí. época los nadadores se afeitaban la cabeza, las cejas, todo, porque eso producía Sí, lo siguen eh, haciendo. fricción y bajaban los tiempos, ¿viste? O sea, digamos, ellos han llegado a, no tanto a cambiar los cuerpos, acá hay una cosa medio cyberpunk, Claro. y sí, sí, pero digamos, porque no se permite, porque si no ya se estaría haciendo. Eh, claro, sí tiene cierto tono paródico, como decía al principio, ¿no? De la competitividad, digamos, lo deportivo, la modificación corporal, y también parte de la cirugía estética, ¿no? Eh, pero también tiene cierta originalidad con la especulación, digamos, dentro de todo eso, como lo del Concord. Y, ¿Cómo? Perdón, no te entendí. ¿Especulación de qué? cierta originalidad con la especulación, digamos, de estas modificaciones Ah, sí, sí, corporales. son... Es decir, lo que no es verosímil, porque no podría, es que le saquen los brazos, porque los brazos son Claro, se va para a el la mierda, equilibrio, o sea que alguien sin brazo va a parar al diablo mal. Pero bueno, es se va un... al carajo total. la idea es que el tipo se transformó en un tubo, ¿no? Bueno, este es el fin de la historia. En realidad sí tenemos por esta. No sé si querían comentar algo más de Fontana Rosa. Eh, bueno, tiene cosas buenas. Igual A mí sí, me gustó. sí. Igual sí se nota que tenía sus lecturas de ciencia ficción. De hecho, él estuvo de jurado en el Cuento Municipal de Rosario y ganó una novela de ciencia ficción. Él fue uno de los 3 jurados. A espaldas del Larousse, que se llama la novela. Así que eso habla que tenía cierta cercanía con el tema. Bueno, la usina parlante en realidad es un capítulo del libro El Jardín de las Máquinas Parlantes. Yo este lo saqué de una pequeña antología que tengo, que es el bañero de Crotos. Pero bueno, siempre es este, este terreno del mundo posible de la tecnocracia, que también utilizan los Orias. Es un mundo recurrente, digamos, en la literatura de la ISECA. Eh, bueno, en este cuento el personaje, eh, no tengo todo el libro leído, el del Jardín de las Máquinas Parlantes, pero básicamente es un personaje que se le acercan máquinas. Vamos a ver de qué manera. Dice, hay máquinas viajeras como hay perros sin dueño. Un buen día vienen, te adoptan como amo y se quedan conmigo. Generalmente son invisibles. Rara vez se dejan ver, pero sí oír. Una de esas se encariñó conmigo hace algunos años. Supuse que tendría un tamaño común. Suelen ser minúsculas. De ahí mi sorpresa al verla durante unos segundos con el rabillo del ojo. Pues no me figuraba que fuese tan enorme. Era de tipo usina. Esas que se puede abrir una puerta y entrar en la sala de comandos. A medias materializada, resultaba preciso poseer la otra visión para observarla en movimiento, siempre en flotación, marchando como una nube baja a ras de tierra. Cuando se tornaba completamente física, eh, cualquiera estaba en condiciones de verlo. O sea, son máquinas que se acercan como intuitivamente, como que eligen un dueño, como que se ven intermitentemente o se ven en una parte, como uno no puede, o deduce cómo es la completitud, digamos, de esa máquina. Eh, y bueno, en este caso es una usina flotante. Eh, bueno, estas máquinas, dice, son
Las referidas construcciones, así como la máquina maestra misma, se obtienen mediante una estricta colaboración entre la tecnología científica y la magia. Los esoteristas las denominan fierros, en argot. Yo las llamo chichis, aunque admito que uso la palabreja con cierta liberalidad, pues a veces cuando hablo con algún compañero, llamamos chichis no a las máquinas, sino a los ocultistas o esotes, que las construyen. Incluso suelo denominar chicho a un tipo que no tiene poder alguno, pero es una mala persona. Es más, yo mismo soy un chichi, pero no por malo, sino por ser capaz de movilizar. O sea que el protagonista sería en parte mágico o esotérico. Y vemos que acá dice que estos esotéricos las construyen, ¿no? Podría decir, las convocan o algún tipo de hechizo, pero dice las construyen. O sea que es, tal cual como dice acá, una colaboración entre la ciencia y la magia. Bueno, se habla de guerras donde participaron estas máquinas, participaron y participan. Las guerras mágicas están a la orden del día en todas las ciudades del planeta y la mayoría de la gente no lo sabe. Es más, las hostilidades físicas entre dos naciones están siempre acompañadas por otras paralelas entre ocultistas. Estos se preparan en los periodos pacíficos con el fin de participar en las posteriores grandes luchas que liberarán los estados. Ya desde el armisticio elaboran la guerra siguiente, trabajan para que el enemigo, sea quien fuere, cuente con una desventaja inicial y se vea obligado a entrar en campo en lugar y momento inadecuados. La máquina maestra que me adoptó para que yo fuese su dueño y de la cual hablé en un principio, era el único sobreviviente de una guerra entre dos antiguas sociedades secretas. Lucharon 100 años entre sí hasta terminar. Vamos a tener en cuenta el año que es 1993. Había, digamos, algunas películas como Terminator que planteaban estas guerras, máquinas, seres Sí, humanos. ya estaba el tema, ya estaba el Estaba tema. muy instalado el tema. Bueno, el personaje se llama Alarico Alaralena, pero la máquina, cuando empieza a hablar, le dice Coco, Coquito, Mateo. Y básicamente se le mete en la casa. No sé si lo puse acá. Bueno, pero el personaje tiene un hechizo en la casa para que no le entren máquinas, porque está tranquilo, pero esta máquina, como lo eligió él, puede entrar, a pesar de que es una usina, se supone que es enorme, como dice al principio, se le mete en la casa y le empieza a hablar. Y básicamente le rompe las pelotas. Sí, le habla es de como, habla como boludeces. un loro, ¿no? Habla Claro, como un loro, como ¿viste? un Que loro, sí, la frase, vamos a tomar mate, Coco, vamos a tomar Mateo, mate. vamos a tomar cocoa, digamos, son Como que frases repite típicas cosas que son sonoras, ¿no? tal cual. Es más por la sonoridad, digo, que por el contenido. Pero vamos a ver ahora qué dice. Como lo que más le gustaba al mundo era sorprenderme, se ponía a charlar distintas horas, variaba su método de presentación. Cierta mañana empezó con este cantito: hola Coquito, la Lirón, o la maestra, el más grande campeón. Vamos a tomar mate, Coco. Vamos a tomar cocoa. Pero acá viene como otra zona de la conversación, la última, ya que cierra el cuento, el capítulo. En primer lugar, vos sos para mí el Coco, vale decir, ese fantasma nacido de la imaginación de los padres para asustar a sus hijos. Siempre amenazás con meter un catalizador para hacerme cagar. Todo porque te molestó un poco, porque te molesta un poco charlar. Además, a través de mis lentes te registro un color verdoso negroide con varias manchas. El 35% rojizas y el resto amarillentas. No me acordaba. A través de mis lentes te registro un color verdoso con manchas, ¿no? Cómo ve la máquina el mundo. Tales son los cromatismos de la familia de los reptiles, hidrosaurios o cocodrilos, entre los cuales se cuenta el propio cocodrilo. Eh, Además, como sos exageradamente alto para tu raza humana, y sea la perfección que tus congéneres te ven blanquito, me recordás al coco, que así llaman en Cuba, una ave zancuda, de lo más fea y tonta con plumas leche fuego. No puedo mirar muchos seres tan horrendos, pues la reverberación quema mis lentes que son muy sensibles. Para resumir, el coco es tan estúpido como un dodo, animalete, que por suerte ya desapareció a fin de abrir paso a vertebrados superiores. Es cosa obvia, por todos sabías que no pueden compararse a nosotros las máquinas que somos desconocidos. Bueno, esta concatenación que va haciendo, justamente desde lo sonoro, Sí, como decía recién, el coco, el cocodrilo, el coco, el ave, y así, y el dodo. Eh,
quizás cierto ímpetu enciclopédico puede ser también, como que va relacionando ideas, como que va pasando Y de es una idea a otra. supuestamente un cerebro electrónico, así que digamos tiene Tiene acceso esa a la cosa como memoria. enciclopédica. Yo creo que también para el año, Claro, porque está un año antes de que empiece Internet. O sea, esta cuestión de la sí, máquina que sí. entra a la No, pero casa sí, y te sí, habla boludeces, recuerda mucho a las redes claro, sociales, digamos. tal cual, como ¿Entendés? está, Recuerda como mucho Siri, al... como Claro. Siri. No, pero también todo el Eh, repertorio que uno mira de sí, 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 Instagram y sí. de la Wikipedia No, no, y pero todo acá, eso. digamos, está bien la cuestión de que tiene obviamente almacenada información y puede hacer todo este tipo de relaciones. Lo que sí son raras son las relaciones, ¿no? Pero está todo enfocado a decir lo horrible que son los humanos y lo maravillosas que son las máquinas. O Claro. sea Es re que está, narcisa. está bueno. Es re narcisa Ah, la... claro, sí, 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 sí. También otra tradición, Bueno, ¿no? De un poco de la máquina planteándole al hombre ella es superior. Eso también está superior. en otros Bueno, textos y cosas. ya que mencioné a Terminator, esa frase que dice, decidió nuestro destino en un microsegundo. Claro, sí, sí. Digamos, el tema está en otros textos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pensó un poquito más? Eh, Ahora están con la bueno, inteligencia artificial que no saben dónde ir a parar y nadie está poniendo límites, así que en cualquier momento aparece Terminator. bueno. Pero bueno, es del 93, digo, o sea, muy anticipado eh, a toda esta cuestión de Internet y de las redes, supongo, también. Sí, sí, sobre todo Tiene porque mucha no tela para es, cortar, como convergen muchas cosas. no, claro, y no, no es un robot, ¿entendés? O sea, justamente no, no se escapa de esa zona porque, digamos, tiene este tipo de discurso y que no sería el de un típico robot en la ciencia ficción, ¿no? En la tradición de Asimov y todo eso. Claro, no es la típica inteligencia. Bueno, está esta cuestión de que viene de pelear guerras, ¿no? Con los magos estos, los esotéricos. Este, y ahora toma como que toma el personaje de un perro, ¿viste? Que dice al principio, son como perros. A ver cómo se decía. Hay máquinas viajeras como hay perros. Sin ¿No? La dueño, por máquina, eso, como hay perros, no tiene... sé si sin dueño también iría a la máquina, pero bueno, justamente ella está buscando No, no, bueno, pero una menciona. especie de dueño. Sí, bueno, pero nada, que lo compare de esa manera también Sí, algo. agrega la cuestión Porque afectiva. es una efectiva que entra a la casa, ¿no? Le falta entregarle el diario para que sea un perro del estereotipo, digamos, del perro de película, digamos. Bueno, eso. Eh, no sé si querían comentar algo más. Hay una alumna que le había gustado este. Sí, también me hace pensar como que tipo la comparación con el perro, me hace pensar cuando te sigue un perro a tu casa, va, no sé, a mí me siguen siempre, y es como que vos decís, uy, ¿ahora qué hago? ¿Me lo quedo? Claro, lo que decía Gaby de la Sí, cuestión sí, tiene afectiva es como esa. que se le mete en la casa, le rompe la pelota, pero al mismo tiempo eh, se mete en la conversación, digamos. Sí, es una compañía. Claro, le hace compañía, la hombre. Le hace compañía. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que está jugando con eso, sí, sí. Bueno, a mí también me gustó. Bueno, y el último de todos es el de Rudy, que no lo pude subir tampoco porque no lo encontré en digital, pero está en una antología del cuento fantástico argentino contemporáneo, que ya es medio viejo, del 2005. Eh, y Rudy es un humorista que suele publicar en página 2 de otros medios. Tiene el Eh, mismo título, ese título es el del segundo libro de Asimov con respecto a la saga de 2001, porque él tiene 2001, 2010 y creo que 3001 o algo así, que escribió con otro, los otros escribió con otro escritor, digamos, tuvo una colaboración. Eh, lo cómico es que, digamos, va cómico, lo curioso es que el título es el mismo y obviamente ya estaba el libro de Asimov. No sé qué va a tener que ver, vamos a ver. yo creo que, creo que nada, creo que lo hizo para hacer una referencia, digamos, rápida
a la ciencia ficción, creo, pero bueno, ahora veremos. Juega un poco con la cuestión política de las grietas, la cuestión actual de estar de un bando o del otro, todo el tiempo va a estar jugando con eso. Entonces menciona una guerra, la situación no ha mejorado después de la guerra, dice el único resultado visible es que hay más jamón. Los medios repiten programas antiguos, avisos antiguos, titulares antiguos. El diario de hoy en realidad es el de febrero del 98, hace 12 años. Está algo atrasado porque me quedó dormido. Tal vez haber madrugado y Canillita me hubiera dado uno del 99. A cada rato hay guerra. Dice, fumadores contra nuevos fumadores, con teléfono celular versus sin teléfono celular, partidarios de la colorización de las películas en blanco y negro versus detractores de la colorización de las películas en blanco y negro, queístas versus dequeístas, ateos dogmáticos versus creyentes escépticos, pálicos versus fóbicos, y tantos otros conceptos. En 2005 se estaba expandiendo, digamos, la cuestión de los celulares, todavía no estaba tan arraigado. Además, han aparecido mutaciones terribles como la de los caníbales vegetarianos, que solo comen vegetarianos, hombres que nacen con el teléfono incrustado, mujeres que de tan anoréxicas se vuelven de antimateria, pandillas que en lugar de atacarte o golpearte te obligan a rezarle un trozo de jamón y luego comer. Esta cuestión del jamón, que hubo una guerra y se generó un culto al jamón, y supongo que porque es una comida medianamente cara, no sé a qué refiere. No, digamos, está nada más que acá, no hay en otro. Este es el único texto que nombra esto. Lo que vos decís que hubo una guerra, eso es lo que Lo del jamón, lo que sí, al comienzo. Sí, No, sí, no, la verdad que interpretar por qué el jamón es complicado. Como decía al principio, el único resultado visible es que hay más jamón. Bueno, están los empresarios, buscan un terreno con petróleo y consideran que ese petróleo fue antepasado suyo, pero corren riesgo de extinción porque se comen entre ellos, no como los asalariadófagos que comen laburantes. Dice, bueno, está la policía del tabaco y la policía del antitabaco, reprimen a los que fumen y a los que no. A los personajes los paran estos policías del tabaco, los obligan a fumar, digamos. No hay detenciones, a los chorros no se les permite detenerse, tienen que estar circulando todo el tiempo que se los condena para que no ocupen espacio de un hombre decente. Bueno, hay gente que le amputaron el celular, que viene ya con el cuerpo. Bueno, y en un momento con todas estas guerras se parte la tierra en dos. Dice, bueno, ¿en qué mitad estamos? En esta. Dice, uy, qué lástima, hubiera preferido quedar en la otra. No te preocupes, seguro que para aprovechar una de las dos mitades le va a declarar la guerra a la otra y nos vamos a partir en 4. 8, tal vez 256 trozos. Bueno, y va cerrando el cuento con el tema de los diarios. Y se supe por el diario que los nazis seguían atacando Stalingrado, que los japoneses estaban en guerra con los Estados Unidos. Después otro diario me informó que la guerra terminó. Vimos aparecer un teléfono celular al que le habían amputado el ser humano correspondiente. Después pasó una vaca con su teléfono colgando de las ubres y una manifestación de 10.000 personas, una arriba de la otra para no ocuparlas. Bueno, nada, esto. Me recordó un poco la película de Don't Look Up, ¿no? Donde se divide los bandos, los que miran arriba y los que no. O sea que no cambiaron mucho los conflictos del 2005 al 2010, por lo menos. Los que No, se han intensificado realmente en muchísimos aspectos, viste, con la cultura de la cancelación y, digamos, hay una cosa muy fuerte de oposiciones totalmente estrictas, sin reflexión, ¿no? Es increíble. Pero perdón, al anterior. Sí, decí lo que ibas a decir. ¿Qué ibas a decir? No, que además, más allá de no creer en la cuestión del meteorito, eso, la cuestión era levantar la mirada o no. O sea, tiene esta cuestión absurda que es igual al cuento sobre el tema de las grietas. No, decime. Espérate, a ver, no, A mí lo que me hizo acordar un poco, hay un detalle menor, pero en lo de las guerras hay una canción de Leonard Cohen que se llama Hay una guerra, y termina resumiendo que dice que hay una guerra entre los que dicen que hay una guerra y los que dicen que no, ¿no? Como que es constante la polémica, digamos, como eterna.
una paradoja. Pero me hizo acordar mucho a esa canción del 70, así que probablemente la conocía también. Me pareció como que hay alguna este, alusión, no digo que sea una cita ni nada, ¿no? seguramente. Sí, sí, sí. A Este, ver, seguí para bueno, abajo. Eh, pero esperá, despacio. perdón, Volvé a... esta es la primera, creo, sí. No, no, a ver, esperá. No, seguí. Creo que la penúltima antes de la foto de la película. Mm. Ahí se parte la Tierra. Ah, a ver, Esto es espera, cuando se parte la que yo Tierra. había visto. No, Sí, digo que, en este último párrafo hay un Sí, montón de cosas. No solo esta historia de que, porque no se explica por qué van recibiendo diarios viejos. De modo que esto están leyendo cosas viejas porque les tocó el diario ese. claro. Pero después esto de, bueno, la gente con celular incrustado o la vaca con teléfono, la falta de espacio. O sea, está tocando varios temas que es, Claro. digamos, el cambio del cuerpo, que también es lo que está pasando, y en algunos extremos, pero bueno, digamos, por lo menos uno no lo tiene atado el celular, pero lo tiene todo el tiempo en la mano. Y esto de la falta de espacio en el mundo, es decir, digamos, con pequeñas cosas va tocando temas Grandes temas. de actualidad, digamos, de la ciencia ficción, que está bueno, porque ahí, digamos, muy resumidamente, ¿no? Tira un montón de información interesante del mundo. Exacto. Puse por ahí lo mejor, hay algunos derrapes, por ejemplo, acá cuando dice los asalariados pagos que comen laburantes, dice, bueno, pero ya no tienen alimento porque no hay laburantes. Qué sé yo. No le sumaba mucho poner eso. Pero incluye algunas cosas. Sí, Sí. falta un poco de información, más información de mundo para algunas Nada. cosas, ¿no? Pero bueno, no es el objetivo. Un cuento muy corto igual, ¿eh? Tiene Oscarilla nomás. Sí, sí, pero está muy bien logrado. Muy, Pero así es muy. como decís, son pequeñas cositas Claro, sí, que sí, tocan sí, grandes sí. cosas. Aprovecha el espacio de dos Claro. páginas. Y creo que el título por eso no era ninguna referencia, era simplemente una referencia a la Sí, ciencia sí, ficción. No, sí, sí. no, no hay una mención al espacio ni nada. Eh, Y nos ¿Qué quedaremos sin más se saber puede qué decir? era lo del jamón. Lo del jamón, la guerra del jamón. Por casualidad, este hombre no es judío, ¿no? Porque puede ser un Ah, chiste. claro, claro, sí, sí. Sí, sí, es judío. Bueno, Ahí entonces el está. chiste ese, o Qué sea, tonto. supone que los judíos no pueden comer jamón. No me Entonces, olvidé, no me olvidé. claro, claro, Tal cual, entonces tal cual. lo único que queda es lo que supuestamente... Es cierto, sí. Sí, sí, sí. Va por ahí. Eh, ¿Qué más iba a decir? Ay, bueno, que cierra el cuento con otra vez el tema de la guerra. ¿Viste? Como quedó muy presente en todo este tipo de cuentos, ¿no? Está en el de Macedonia, en el de oeste, en el de Fontana Rosa. Y son todos de años distintos, ¿no? Empezamos en el 44, el de Macedonia, y este que es de 2005, y siempre hay alguna referencia a la Segunda Guerra Mundial. También muy recurrente en la ciencia ficción, supongo. Sí, sí, no, además una espada de Damocles que justamente por estar entretenidos en la vida, no, la gente tuvo que seguir y seguimos viviendo como si no pasara nada, ¿viste? En este momento estamos muy, muy cerquita a medianoche, como el reloj, pero digamos, desde la Guerra Fría, básicamente el peligro de una guerra nuclear estuvo siempre. Entonces estos cuentos de alguna manera toman conciencia de eso, que la gente fue obligada a olvidarse porque no puede vivir pensando que en cualquier momento se va todo al diablo. Eh, bueno, y quería incluir algún cuento de autoras, pero no encontré ningún cuento propiamente humorístico. Pero bueno, menciono algunas autoras que me hacen reír mucho. Igual, Gorodischer con su libro Trafalgar, donde está este comerciante interplanetario. Bueno, es un libro muy gracioso, pero no es que hay un cuento construido como cómic. Pero hay mucho humor en su Sí, escritura. sí, el clima general, los relatos de él
Es una cosa no cómica, pero desenfadada, digamos así como que justamente, ¿no? El piola argentino. El peor argentino. Por lo general son anécdotas que le cuenta Trafalgar a Angélica, digamos, el personaje de la autora, digamos. Y tiene también un cuento que es 6 días con Max, que es una parodia de los viajes en el tiempo, pero bueno, no es un cuento muy, muy relevante. Ana María Schwartz también tiene estas microficciones como los de La Sueñera, que está más cerca del fantástico, pero algunos tienen elementos de ciencia ficción y tiene su comicidad también. Tiene el cuento de Octavio el Invasor, que son los objetos que son aliens, pero que cuando nacen se olvidan, que están invadiendo la Tierra. Quizás la idea era cómica, no sé si el cuento tampoco no es de los más relevantes. Y hay un cuento en este mismo libro que está el de Ruby, que es acerca de la comunidad de hipotálamos y el código Morse, de Paula Xeract, que mezcla elementos cómicos, teoría de psicoanálisis, tiene algunas cuestiones con una mirada a la oscuridad, Scanner Darkly, de Dick, porque los hipotálamos se independizan, digamos, del cerebro, y bueno, como dice el título, forman su comunidad. Pero empieza un poco con esa idea un poco cómica, y después se va poniendo serio el cuento, entonces no termina de ser un cuento humorístico, pero bueno, por ahí hay que explorar un poco más la autora, pero que tiene capacidad con Paula, como para mencionar algunas autoras mujeres. Bueno, nada más. Voy a cortar compartir pantalla. No. Bueno, yo por mi parte, mucho más. No se ve nada, perdón. Me hubieran dicho que no se veía nada. Ahora sí. Hace Eras una como hora y la media, máquina, hace una hora y media eras que no como, se ve. eras como la máquina de la Iseca, te veíamos por el rabillo del ojo, nada más. Pero Me está muy hubieran bien. dicho. Muy oscuro. No, yo, Bueno, digamos, sí. pregunto en general que de todos estos cuentos, cuáles les pareció, digamos, que se rieron y si hubo alguno en que no pasó nada. A mí, por ejemplo, el de Joanna Russ, sinceramente no me pasó nada. No, no, no sé, no me reí con ninguna de las frases. No sé yo mucho tampoco. Sí, sí, Hay no me algunas que sí, parece. algunas me hicieron reír, pero no Sí, así, pero todo. digamos, flojo, digamos. Creo que el que mejor combina humor es Fontana Rosa, con esa cosa de lo cotidiano, y que es un cuento orgánico y gracioso, ¿no? Sí, Nosotros algunos me parecieron que el de Macedonio, por ahí una cuestión de época, no sé, me pareció como es macedonio. una cosa así más entelequia literaria, Exacto, acordate llevar que estás en el el mundo de absurdo, Borges, por de... eso, por eso. Claro. Este, pero bueno, esa fue mi intención. Y quizás también es un problema etario con Gabriel, con Fontana Rosa, porque hace mucha referencia a radio, cosas de que bueno, seguramente nos conocen, ¿no? Pero bueno, muy, muy, muy marcado también en su Sí, época. sí, sí, a mí me gustó porque, bueno, todos esos discursos orales que Mm, aparecen, los tengo en la cabeza, ¿viste? Y el del fútbol calculo que, bueno, todo el mundo lo tiene, porque eh, uno de, aunque sea que no escuche los partidos por radio, o bueno, a veces sí, qué sé O yo, pero alguno digamos, escuchó en un viaje, claro, y siempre. el sonido del relator de fútbol lo tenemos muy en la cabeza. Pero hay otros registros, viste, así más viejos, lo tanguero y todo eso, que yo disfruté mucho. Pero claro, ahí como que les decía lo mismo que decía con Molière, ¿no? Decir, bueno, Molière peor porque es otro idioma, pero. Y el humor depende muchísimo del idioma. Pero bueno, digamos, el contexto histórico, el contexto cultural en el cual se está haciendo la broma, a veces si se pierde, eso es un problema que tiene el humor, ¿no? Que es muy, muy local. Sabrina dice que el de Lago Ben Bovelio no, ese no le dio risa. A ella le gustó el de la Iseca. Ajá. Bueno, pero pueden hablar también, ¿eh? ¿No? Mandar Eh, mensajito. A ver, cuando estén enfrente de una clase, ¿qué van a hacer? ¿Van a mandar mensajito?
Capaz que en ese momento, Eh, ah, mirá, mirá. claro. Si no le amputaron el celular. El celular no, no ahora va a estar Claro. conectado, va a ser, claro, al Y, revés. Ya casi digamos, estamos. son cosas que se están El chip. pensando, ¿viste? Ponerte un En la chip quinta y ola de COVID, ya estamos con le eso. pones un chip y ya está Claro. comunicado con el mundo. No, no, es muy loco porque lo que está frenando todo eso sí son cuestiones más morales y éticas, pero y este miedo bastante justificado, aunque digamos en su paranoia que es el control, ¿no? Porque se está verificando, es decir, China es un caso extremo de control de la población y, y en Occidente es lo que parece venirse. Entonces, todo esto es interesante de sentido, ¿no? Yo quería, ya que estamos, preguntarle a Fede, que tiene más lecturas de Dick. Yo en Dick me parece que también hay bastante humor, pero no lo trabaja tanto, como que arranca con las ideas similares a estas, y después, bueno, Dick por su propia cosmovisión, etcétera. Me acordaba un cuento que no, que me hizo acordar el principio de las publicidades en las nubes que dice Westergel. Sí, Hay un cuento de Dick que las publicidades directamente son bombardeadas al cerebro, que es lo que decías también, Gabriel, sí, este, y ocurre esta cosa, pero no lo usa para el lado de lo cómico, sino más para de lo trágico, ¿no? Y sí, muchos de estos cuentos tienen como un germen dickiano, como dijiste vos también en algunos de esos, sí, 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 me acuerdo, no sé si es lo mismo que vos decís, que que después era lo persigue un robot. el anuncio NIS, me acuerdo que Sí, se llama, que es un juego que se le mete en el auto directamente, como claro, va, una va bolita volviendo tipo Star Wars, pero que se le mete al decirle a parecido, es propaganda. casi. Este es Claro, uno que el tipo volviendo a su casa desde Mercurio a la Tierra, una cosa así en el auto, y las propagandas son por sectores tipo los carteles de la autovía Yankee, digamos, cosas así, el cartel grandote, pero se transmite al cerebro, entonces no podés no verlo ni no escucharlo, no es como la radio que la podés apagar. Y bueno, después lo empieza a exagerar, pero no por el lado del humor, sino también por el lado del horror casi, Dick, porque no podía ser gracioso el hombre, pobre. Era Sí, gracioso, sí, pero porque estaba simplemente viendo, claro. sí, sí, estaba viendo esa invasión que ya sufrimos. Mm, A ver, a través de los medios es pavoroso cómo te tiran todo el tiempo. Pasa que uno se acostumbra. mm, Digamos, eso ya lo estamos viviendo y si no los meten directamente en el cerebro es porque todavía no pueden. porque Pero claro, hacen sí. todo lo posible porque vos lo veas. Y las ¿Me apps, entendés? fíjate, vos que ves algo Claro, en YouTube, cada vez ya son dos propagandas por YouTube, a menos claro, que pagues. claro. Sí, exacto, exacto. Y está todo funcionando así. Es muy, muy intrusivo todo. Hasta, yo tengo el antivirus este ABG, es impresionante lo intrusivo que es. Todo el tiempo te está tirando pantallas de avisos de cosas, ¿viste? Es una locura. Así que, no, yo el humor de Dick, ¿sabes dónde lo veo? En el caso este cuento que después hicieron película que reconstruyen la realidad y que Sí, uno de los agentes es el perro. Digamos, tiene ese tipo de humor, de algo que vos lo pensás por un lado y sí, que digamos, un perro le podrían modificar, ponerle un cerebro electrónico, no sé qué sé yo, y que lo podés pensar como posibilidad, pero a él no le preocupa explicarlo. Es un perro claro, que habla y que tiene que cumplir una misión que no la cumple. Yo creo que el humor no es un tipo que haga chistes. claro, a eso, es el humor, ese humor, como dice Foucault, que te hace reír, pero desde lo De cierto, perturbador, no desde sí, de cierto lo, claro, tiene absurdo, ideas cierto que son cómicas por lo trágico, como dijiste vos. claro, que tiene sí, sí, Por ahí. Por ahí los argentinos han explotado más la parte cómica y él le dio más a sí, la parte seria. claro, eso que contabas. Yo varios tienen como un germen diquiano, pero claro, está esa cosa casi replatense, si se quiere, y cotidiana, que también tiene que ver con la idiosincrasia también de cada uno, ¿no? Me parece sí, sí. interesante. Lo que yo no veo es ninguna intención de prevenir esas cosas, ¿no? Si me entendés, no hay una cuestión didáctica, digamos, sino sí, bueno, son así, digamos, una cosa muy argentina es decir, bueno, las cosas son así Claro. y no me preocupo demasiado. No me interrumpas Eh, el partido con la Tercera Guerra Mundial. tal, Esperá que tal termine la cual, final. tal Claro. cual, tal cual. Y digamos, hay eso, ¿no? En Dick tampoco hay una cuestión de
pronóstico y profecía, pero le pega a muchas cosas. Digamos, en el sentido de guarda con esto. No está tampoco, pero que está en muchos otros textos. Pero acá sí hay un desdén por esa cuestión, pero hay descripciones más allá de lo cortitos que son los textos y toda esa cuestión rioplatense que vos decís, que le da un gustito muy interesante, alcanza como para armar un mundo más o menos visible, ¿no? Eso es un logro. Pero a ver, los chicos no van a decir nada. ¿Qué les pasa? A mí me encanta, tipo, cuando leo y me causa gracia y me empiezo a reír con el cuento, digamos, y me hace pensar mucho en una, no, es una saga, una trilogía, mejor dicho, dentro del universo de Riordan, volviendo a Riordan, que acá me lo traje para leer algún título que me parece gracioso, viste, como ya el título de por sí. Y me hace acordar estos cuentos a ese sentimiento que yo tenía cuando lo leía, que decía como, "Fa, esto está buenísimo", y hasta los títulos. Inclusive ese del zapallo que se volvió Cosmos, me gustó más el título que lo que decía el cuento, pero el título era mortal, yo me causó gracia eso. Y bueno, y por ejemplo acá hay un título de un capítulo que dice, quemamos, que El dice, perro robot. La máquina, Ese la es el máquina. perro, ese es La el perro bocina. que te siguió. Ese es el Claro. perro que te siguió. por ejemplo había uno que decía, a ver, para que lo encuentre, que recién lo tenía. Ah, así que ese era el capítulo que Fenrir olió, en el capítulo 63. No sé qué onda, pero es como que ya te... Había uno que decía, no sé, algo así como, rompimos un barco con un cisne mecánico, seguramente esto es ilegal. No sé, cosas así que vos decís, uy, ¿qué va a pasar? Claro, Todo esto. hay una ruptura del registro que es interesante, ¿no? Digamos, aparece esa cotidianidad que por ahí ponen también Fontana Rosa en otro. Y uno espera muchas veces, todo acostumbrado te decía ficción clásica o eso, los títulos más solemnes o científicos, pensando también un poco en, no tanto en Dick, por ahí en Clark, en Asimov, ¿no? Las tres leyes de la robótica, cosas así con más sonoridad, y, y pasa eso, me parece, ¿no? No sé qué, Sí, en la ciencia dura obviamente las cosas eran serias, ¿no? claro, Y incluso en la ciencia ficción blanda también eran serias. Digamos, el humor. En estos títulos a mí me remonta un poco a Jonathan Swift y toda la novelística del siglo XVII, de estos viajes absurdos, ¿no? Gulliver, mm, que tienen esos títulos inmensos, tipo El Quijote, que te cuentan, o sea, vos lees el índice y es un resumen del libro. ¿Viste? Fabuloso esos títulos inmensos. Más allá del tamaño, eran títulos así, que jugaban con cosas de disparatadas. Y acá me parece que es un poquito eso en estos títulos, recuperar esa tradición, ¿no? No sé si se les ¿Alguien más? ocurre algún otro cuento para que sumarían a este recorrido. Yo pondría, dije el de Bioy Casares porque es espectacular. Es decir, justamente es un encuentro cercano al tercer tipo, en que el choque cultural es absurdo. No tanto cultural, sino que ya físico, ¿no? Es decir, cae un extraterrestre en un pueblito digamos, la gente hace lo que puede. Y toda la interpretación, la comprensión de este ser por parte del pueblo está muy logrado. Ese es un must. Sí, Eh, debería y andar. después no sé, la verdad que no me acuerdo ahora. No, tampoco he leído tanto de argentinos como para... no sé si Bioy tiene algún otro en historias fantásticas que sea... Ese es el que más me acuerdo porque realmente me encantó. Creo que no hay otro Sí, debería de ser humor. humano. Habría que leer. Con respecto al del zapallo, ¿hay alguna tipo de explicación de por qué eligió un zapallo? Porque yo me imagino el tipo soñando y dijo, bueno, estaba soñando y viste que pasan cosas raras y aparece, qué sé yo, un zapallo que es el cosmos. Pero no se me ocurre si él
estaba un día sentado y dijo, fa, qué bueno que estaría hacer que un zapallo sea el universo. No sé, me parece curioso cómo se... Eso, está ubicado en el Chaco el cuento. O sea, arranca ahí. El zapallo está en el Chaco y de ahí se vuelve cosmos. O sea, que también es una cuestión, más allá de la verdura, digamos, eh, es de Chaco, digamos, para el mundo. Es como una cosa americanista, creo yo. Pero no sé si se cultiva mucho zapallo en el Chaco. ¿Quién no sabe me suena, de la verdad que no agronomía? sé, pero no me suena. Pero digamos, la cuestión acá es que hay que recuperar el contexto de estos escritores, ¿no? Estamos, insisto, Macedonio, ustedes si leen lo que ha escrito es todo de este tenor. Tiene la novela El eh, Museo de la Novela de la el, Eterna. el Museo de la Novela de la Eterna, que tiene 28 prólogos y nunca se llega a la obra prácticamente. Digamos, Mm. gente experimental. Y bueno, estamos en el grupo Borges y toda esa gente que estaba pensando estas cosas, que tenían esa imaginación. Borges no usaría el zapallo, pero Macedonio sí. Entonces es un poco eso, el objeto absolutamente sin importancia, un zapallo que termina creciendo tanto que absorbe el universo. Forma parte de esa visión loca que no tiene que ver tanto con lo satírico, digamos, fíjense que no está, no hay un subtexto satírico, no está satirizando algo, está produciendo un fenómeno que es raro, fantástico, de ciencia ficción, pero al mismo tiempo el hecho de que sea un zapallo le quita toda seriedad y eso es importante, ¿no? El tema de no ser serio. Para Cortázar se transformó en una lucha, ¿no? Él chillaba contra la seriedad en la literatura argentina y en la academia. Estamos en épocas pasadas, ¿no? Entonces él fue el promotor ustedes si han leído historias de Cronopios y de Famas, también estamos en un lugar donde el humor está planeando de una manera muy eh, no de chistes, sino de también un mundo de zapallo, un mundo extraño, donde existen los cronopios y las famas que están aludiendo digamos, la visión del cronopio es la visión de Cortázar y los famas son un poco la clase media alta argentina. Y bueno, digamos, está ese tipo de humor y la cuestión del humor en contra de la seriedad rígida. Y bueno, esta gente laburaba con eso, de ahí viene toda esta imaginación también. ¿Cómo haces para volverlo cómico la cuestión del cosmos? Bueno, un zapallo. Es un poco Sí, no, lo que hace Italo claro. Calvino. Viste que yo encontré que una parte es como la escritura del dios de Borges. Y yo pensaba, bueno, Borges usa el tigre y Calvino usa los tallarines. Y sí, los tallarines son más cómicos que el tigre. ¿Entendés? O sea, si vos Sí, querés construir un cuento totalmente, humorístico, es lo totalmente, mismo. tiene otro estatuto, ¿viste? Entonces es un registro Más que bien. tenemos de que, qué es más gracioso. Capaz que incluso la sonoridad, no sé. A mí, Macedonio, cuando Bueno, usa no, si entran, el verbo sobresapallar, a mí me hace sí, reír, qué tal sé yo. cual, tal cual. Sí, 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 no, bueno, el humor tiene, justamente, te pasa mucho por el idioma, y cuando pasa por el idioma es muy complicado la traducción y todo, pero también pasa por montones de otras cosas. La cuestión es que, digamos, no, es todo muy sutil y las diferenciaciones son sutiles. Entonces, el tipo de humor, entre comillas, que estamos hablando de tipo Dick y tipo Macedonio, es decir, entrar en esa cosa medio de un mundo absurdo, un mundo un perro, que también es un objeto de poca monta del punto de vista científico, del punto de vista de los seres en la realidad, que tenga que encargarse en un cuento de hacer una cuestión puntual y que por no hacerla todo se va al diablo, ¿no? Entonces, es un humor especial. Yo no sé si no es chiste, no sé si es para que uno se ría, sino para notar lo después de todo, lo tonto que es el mundo, ¿no? O Lo algo así, absurdo, ¿no? Sí, sí, que puede ser, lo absurdo que puede ser. pero no el absurdo kafkiano, no es el absurdo que te jode la vida. Claro. ¿Entendés? El de Dick no, el Dick, bueno,
los Nulf eran así y los hombres eran así. Digamos, se está cagando de risa de la estupidez humana a través de la estupidez de los Nulf. ¿No? Ahí sí hay una parodia, pero si no tiene esa cosa que no sabes si quiso ser un chiste o forma parte de su mundo eh, alocado literalmente, ¿no? Bueno, Silencio. Bueno, no sé si algún otro comentario. espero que haya estado interesante por lo menos. Sí, sí. Bueno, yo estuve en una zona que no conocía, de hecho, porque también uno Está no para tiene seguir tiempo. explorando. Sí. Sí, sí. ¿No sabés si hay cosas hechas? Creo que no, ¿no? Digamos, estudios hechos sobre eso. No, no, justamente Sobre, eso es lo que me sorprendió de la bueno, nada y metele para adelante. arranqué con lo que pude, con lo de Capana. Sí, sí, no, ya tenés un corpus muy interesante. Cuestión de seguir buscando en, Sí, sí, sí. en los autores más conocidos porque bueno, este tipo de humor lo hicieron de Bioy y Borges, pero en el policial, con Busto Domecq. Pero no Claro. hicieron algo así en ciencia ficción. Eso sí, la ciencia ficción de Borges, digamos, es seria, si es que podemos decir ciencia ficción. Eh, pero debe haber más, pero tenés ya un corpus Sí, sí, sí. muy interesante. Y eso de internacional agarré los tres cuentos que me parecieron, digamos. El de Joanna Rus estaba sugerido por Capana. O sea, yo no lo conocía. Lo agarré porque Claro. estaba sugerido. Los otros dos me acordaba. Pero internacionalmente debe haber un montón. No, por supuesto, por supuesto. Pero hay que pensar en algunos autores. Y bueno, hay que seguir buscando en Dick. Pero después yo voy a pensar a ver si hay alguno. eh, Ben Brown había un escritor de los más un poquito al costado del mainstream que yo me parece que tenía, me voy a fijar que tenía cierta cosa de humor. Se decía Así de que Robert Sheckley también, sí, que tiene bastante. No lo sí, tengo sí. muy explorado. Pero bueno, con que hagas ya un laburo con lo argentino, Sí, sí, digamos, sí. es importante, digamos, después te vas Todo esto va a a la salir en literatura el, mundial. todo esto va a salir en el futuro libro de la cátedra. Eso. No sé quién lo va a pagar, pero bueno. No tenemos promotores, no tenemos Hay promotores. que buscar Bueno, spots. sí, 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 sí. Tenemos que hacer, poner en los videos viste, Monetizar, claro. suscríbase y ponga la campanita a ver si algún día llegamos a los 100.000 y sacamos unos mangos para hacer otras cosas. Difícil. Pero bueno, chicos, si no hay ninguna otra cosa, Corto la grabación. ok.